Vale, la inteligencia artificial está literalmente poniendo patas arriba el mundo de los recursos humanos. Así que hoy vamos a meternos de lleno en cómo esta tecnología está cambiando la forma de contratar. Veremos la parte buena, claro, esa promesa de un proceso súper eficiente y justo, pero también los riesgos, esos que se esconden detrás de los algoritmos. Y bueno, para entender por qué esto es tan importante, hay que ir al meollo del asunto. La pregunta que vemos aquí resume a la perfección el dilema de cualquier reclutador hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo narices analizas miles y miles de currículums para encontrar a la persona perfecta sin que el proceso sea un caos, inconsistente o carísimo? Es que el volumen de solicitudes es simplemente brutal. Es que, si lo pensamos, el proceso de toda la vida pues ha sido siempre igual, lento, muy repetitivo y, seamos sinceros, súper propenso a nuestros propios sesgos, a esos prejuicios que todos tenemos sin darnos cuenta. Al final es una inversión de tiempo gigantesca que se podría estar usando en cosas mucho más estratégicas, ¿no? Y justo aquí es donde entra la inteligencia artificial como una especie de superhéroe. Llega prometiendo una era completamente nueva. Se nos presenta como la solución para quitarnos de encima todo lo tedioso y a la vez potenciar lo que nos hace humanos. La idea es abrir la puerta a un sistema de contratación mucho más ágil, más inteligente. Y a ver, los beneficios sobre el papel son espectaculares. Hablamos de una velocidad y una eficiencia que nunca antes habíamos visto, de mejorar la experiencia de la gente que se presenta a una oferta, de tomar decisiones basadas en datos objetivos, y en teoría, de algo súper importante, minimizar esos sesgos que a menudo dejan fuera a gente muy válida. Y ojo que esto no es ciencia ficción, ¿eh? McKinsey calcula que la IA generativa podría llegar a automatizar entre un 60 y un 70% de las actividades laborales. Pensemos por un momento lo que eso significa para recursos humanos. Es liberarse de todo el papeleo de lo administrativo para poder centrarse por fin en las personas. Pero vale, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? Vamos a dejar la teoría a un lado y a ver las herramientas que ya están transformando el sector de verdad. Lo más interesante es que la IA no es un parche para una sola cosa. No. Su poder está en que amplifica todo el ciclo de vida del empleado. Desde el principio, atrayendo talento con mejores descripciones de ofertas, pasando por la selección automática, ayudando en el onboarding e incluso en el desarrollo y la retención a largo plazo. Y ya hay un montón de herramientas especializadas para cada una de estas fases. Tenemos los típicos cribadores automáticos de currículums, claro, pero también agendas que programan las entrevistas solas, chatbots que atienden a los candidatos a cualquier hora del día, e incluso plataformas que usan juegos para evaluar habilidades, o que te ayudan a escribir las ofertas de empleo para que atraigan a perfiles más diversos. Y los resultados de usar estas cosas son de locos. Mirad el caso de Unilever. Implementaron entrevistas por vídeo con IA y evaluaciones con juegos, y el resultado, se ahorraron 50.000 horas de trabajo de contratación. Repito, 50.000 horas. La cifra es que lo dice todo. Pero ojo, no todo es ahorrar tiempo para la empresa. Fijaos en Brother International. Pusieron un asistente de IA en su portal de empleo y el número de gente que terminó de rellenar la solicitud aumentó un 140%. Esto demuestra que también mejora, y mucho, la experiencia de la persona que está buscando trabajo. Ahora, a pesar de estos ejemplos tan potentes, la realidad es que esta revolución no ha hecho más que empezar. Un informe de NTT Data dice que el 80% de las empresas todavía está en las primeras fases, experimentando. Así que, aunque el potencial es gigantesco, todavía queda mucho camino por delante. Y claro, en ese camino hay que ser realistas. Toca hablar de la otra cara de la moneda, porque la IA es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero también tiene unos riesgos que sería muy peligroso ignorar. Así que vamos a poner un poco los pies en la tierra. El riesgo número 1, sin duda, es el famoso sesgo algorítmico. ¿Qué es esto? Pues básicamente ocurre cuando entrenas a un algoritmo con datos del pasado, datos que, claro, están llenos de nuestros prejuicios humanos. El problema es que el sistema no solo aprende esas injusticias, sino que las convierte en norma y las aplica a una escala masiva, y todo bajo una apariencia de objetividad que es totalmente falsa. El ejemplo de Amazon es el caso del libro. Desarrollaron una IA para filtrar currículums, pero la entrenaron con el historial de contrataciones de los 10 años anteriores. ¿Qué pasó? Pues que la máquina aprendió que los candidatos hombres eran mejores, simplemente porque en el pasado se había contratado a más hombres. El algoritmo no era machista, era un espejo de un sesgo que ya existía. Al final, tuvieron que apagarlo. Y aquí la diferencia es clave, ¿eh? Un sesgo humano es intuitivo, a veces inconsciente, pero un sesgo algorítmico es sistémico, está metido en el código. Y mientras que a una persona le puedes preguntar, oye, ¿por qué has decidido esto? Muchos algoritmos son una caja negra, no sabemos cómo llegan a sus conclusiones. Y claro, eso complica muchísimo las cosas si alguien siente que ha sido discriminado.
Todo esto, claro, nos mete de lleno en unos líos éticos y legales tremendos. ¿Cómo se protegen los datos de los candidatos para cumplir con el RGPD? ¿Cómo narices auditas una de esas cajas negras? La ley en Europa, de hecho, dice que tiene que haber derecho a una intervención humana, pero a la vez el código de esos algoritmos suele estar protegido por secreto industrial. Es una tensión legal súper compleja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la IA a la basura y volvemos a lo de antes? Pues no, para nada. La solución, en realidad, pasa por repensar cuál es nuestro papel en todo esto. Vamos a ver por qué la inteligencia humana es ahora más importante que nunca en este mundo automatizado. La meta de todo esto no es sustituir el juicio humano, sino aumentarlo, hacerlo más potente. La idea es simple, que la IA se encargue de procesar los datos, que es lo que hace de maravilla, para que las personas podamos enfocarnos en lo que se nos da bien a nosotros, la estrategia, las relaciones, la empatía. Claro, esto requiere un tipo de liderazgo diferente. Como dice Pedro Soto, de Estudio de Comunicación, los líderes ahora tienen que ser facilitadores. Su trabajo ya no es solo mandar, sino ayudar a los equipos a usar estas herramientas con confianza y, lo más importante, a interpretar los resultados con un ojo crítico. No vale con aceptar lo que dice la máquina sin más. Y es curioso porque en este nuevo panorama, las habilidades que se vuelven más valiosas son, irónicamente, las más humanas de todas. El pensamiento crítico para atreverse a cuestionar al algoritmo, la adaptabilidad para no dejar de aprender, y por supuesto, la empatía, la comunicación, la visión estratégica, todo eso que una máquina, de momento, no tiene. Esta frase de Javier Calzolari, la verdad, lo clava. Dice que tenemos por delante un reto inmenso y motivador, ser cada vez más humanos, usando cada vez más tecnología. Y no es una contradicción, es una simbiosis. Al final, de lo que estamos hablando es de que el futuro de la contratación no es una pelea de humanos contra máquinas, ni mucho menos, es una colaboración. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la tecnología y nuestra propia humanidad. Y ese equilibrio está bastante claro, ¿no? La IA es imbatible procesando cantidades masivas de datos, encontrando patrones y haciendo tareas repetitivas. Ahí no le ganamos. Pero nosotros, los humanos, somos los que aportamos la empatía, la intuición, el juicio ético, la capacidad de construir una relación, cada uno en su sitio. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que creo que define uno de los grandes desafíos de nuestra era. ¿Seremos capaces de diseñar una inteligencia artificial que sea de verdad justa, que incluso nos ayude a superar nuestros propios límites? ¿O nuestros algoritmos estarán condenados a ser siempre un espejo que nos devuelva un reflejo, a veces bastante incómodo, de nuestros propios sesgos? La respuesta, la verdad, depende de nosotros.